Hoy nos visita el doctor Juan Carlos Balbi, que es jefe del servicio, qué difícil todo esto para mí, hemoterapia e inmunohematología intrahospitalaria del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, es director médico del Instituto de Hemoterapia de Corrientes, pero además es docente de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la UNE. Lo resumimos todo así, es docente de la Facultad de Medicina de la UNE. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación para poder contarle a ustedes lo que es una experiencia de vida trabajando con la sangre. Con la sangre, ¿no? Algo que no se ha podido inventar nunca, porque se ha inventado todo menos la sangre. Creo que es importante todavía. Más que inventar sangre, el ser humano, el científico, trata de poner en marcha un mecanismo de transporte de oxígeno. Es cierto. Pero que es una de las 7 u 8 funciones principales que tiene la sangre, y todos los trabajos que existen sobre tratar de transportar el oxígeno siempre terminan en un fracaso, porque son más los efectos indeseables que los efectos que realiza la sangre por sí sola. Bien. ¿Por qué es importante donar sangre? ¿Por qué es importante donar sangre? Porque nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sobre todo yo que trabajo en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, te podrás imaginar la expectativa de vida que tienen los pacientes es mucho más que cualquier otro paciente que requiera una unidad de sangre o hemocomponentes. Y la donación de sangre no solamente nos ayuda a salvar vida, sino engrandece la actividad de una persona, porque un chiquito correntino está necesitando un hemocomponente y gracias a ese desinteresado aporte que realiza, ese chiquito correntino se puede volver a introducir en su familia sano. Qué bárbaro. Por ahí pasa, ¿no? Salvar vidas también. ¿Quiénes pueden donar sangre? ¿Todos estamos en condiciones de donar sangre? No, y yo no quiero que exista una controversia, pero yo te puedo asegurar que no existe ninguna legislación, ninguna ley, no existe ninguna norma donde dice que todas las personas tenemos derecho a donar sangre. Lo que sí existe y lo que nosotros trabajamos es que todas las personas tienen derecho a recibir una unidad de sangre, un hemocomponente, ¿sí? Completamente arreglado, estudiado, controlado, para que ese hemocomponente tenga un resultado satisfactorio. Pero en algún momento de nuestra vida, nosotros podemos no estar en condiciones para poder donar sangre. ¿Hay una edad en la que uno está en más condiciones de donar sangre que otras? Fisiológicamente no hay ninguna diferencia en la calidad del componente sanguíneo según la edad en el grupo que existe entre las personas que pueden donar sangre. Es decir, una persona de 16, 17 años tiene las mismas características fisiológicas, sus eritrocitos, que una persona que tiene 60 años. Bien. Ahora, con un margen de seguridad, nosotros tenemos no menos de 16 años y no más. En algún momento decíamos 60 años, sí. Pero después vimos que las personas de 60 años son muy jóvenes, muy saludables, muy ardientes, muy vigorosas, entonces aumentamos ese periodo de tiempo hasta los 65 años. Porque a partir de los 65 años consideramos que pueden estar tomando algunos medicamentos que pueden influir no positivamente tanto en las medidas tendientes a favorecer la salud del donante como las tendientes a favorecer la salud del que recibe la unidad de sangre. Y en cuanto, ahora veo que el COVID, que sí, es todo un tema. ¿Qué pasa con alguien que tuvo COVID? ¿Puede donar sangre? Sí, después ¿Tiene que esperar un tiempo? Sí, tiene que esperar un tiempo. Esta pandemia, la primera pandemia del siglo XXI, nos hizo ser muy inteligentes. Hemos hecho un montón de cosas, no así como con la pandemia
todavía del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que fue el HIV. Hemos hecho ya una vacuna en muy pocos tiempos, hemos aprendido un montón de cosas y dentro de todo lo que aprendimos, que una persona después de 3 meses de haber padecido la infección viral, si se siente, por supuesto, sin ningún tipo de secuelas, puede donar sangre sin ningún inconveniente. Inclusive, aquella persona que se vacune 14 días después de la vacunación, si no tiene ninguna sintomatología, puede donar sangre sin ningún inconveniente, ya sea sangre como se conoce como donante total de sangre, que se le extrae una bolsita de 427 centímetros cúbicos, o puede ser donantes de plaquetas o donantes de plasmas. Es decir, nosotros tenemos... Que fue lo nuevo que apareció, que existía, pero ahora para todos nosotros apareció ahora con esto de la pandemia. Exactamente. Bueno, hay que tomar muy entre comillas las donaciones por la pandemia, sobre todo porque hay situaciones, como vos decías, en las cuales no se puede donar, o hay personas en las cuales no pueden donar plasma. Ahora, le pregunto, ¿qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, alguien que nunca donó y que lo escucha a usted y dice, ¿por qué no donar sangre? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de tomar la decisión? ¿Debemos hacernos un chequeo? ¿Debemos hacer un estudio previo de la sangre? A ver si sirve o no sirve para donar. ¿Qué hay que tener en cuenta antes? Hay que tener ganas, hay que aguantarse un pinchazo, que es lo único que duele, y una serie de interrogatorio médico en los cuales nosotros le hacemos una serie de preguntas, más o menos tan tabuladas entre 30 a 35 preguntas, ¿sí? Para saber el perfil de esa persona, para saber los hábitos y los diferentes estilos de vida que puede tener esa persona, y además tenemos estudios como medimos la concentración de sangre de glóbulos rojos que tiene, le tomamos la temperatura, le tomamos la presión arterial como medidas tendientes a proteger la salud de esa persona que desinteresadamente fue a donar sangre. ¿Y cuánto es lo ideal? ¿Cuánta sangre es lo ideal donar? Lo que entra en la bolsita. Lo que entra en la bolsita de una donación común, es un recipiente de plástico que tiene 67 mililitros, de los cuales 67 mililitros de una solución conservante y anticoagulante, y se llena con 423 centímetros cúbicos de sangre, que equivale a menos del 7% del total de la sangre que tiene una persona. ¿Qué me puede provocar a mí si soy donante? Voy y dejo ahí mi cuarto de sangre. Sí. ¿Me pasa algo a mí? Absolutamente nada. Que ese es el temor que mucha gente tiene. Dice, a la hora de donar, me están sacando sangre, me estoy quedando menos claro, sangre en el cuerpo. Claro, te vuelvo a decir, el 7% de la cantidad de sangre que tenés es insignificante. Claro. O sea que fisiológicamente no te puede producir absolutamente ningún daño. ¡Ay! Se puede ver en muy raras ocasiones que no llega al 1%, al 2%, son reacciones adversas a la donación de sangre, en lo cual se dispara un mecanismo que le baja la presión arterial al paciente y puede llegar a desvanecerse. Pero justamente si nosotros vamos y le tomamos primeramente la presión, y vemos que la presión arterial está entre los rangos previamente establecidos normales para la extracción de sangre, es eminentemente una situación emocional. Exacto. Lo que produjo eso. A mí me pasa que si me sacan sangre, o ni hablemos de donación, me descompone ver la sangre. Siempre trato de mirar para otro lado, pero uno sabe que... Y como yo hay mucha gente que por supuesto, hay muchísimas personas que el simple hecho de ver una aguja montada en una jeringa le cae mal. Sí, a esa persona no le puedo estar obligando ni contándole que va a ir a donar sangre. O sea, tratamos de ser lo más común posible en esas situaciones. Ahora, qué importante es la donación y qué importante el trabajo que se hace en los bancos de sangre, ¿no?
porque uno nunca sabe, hay gente que lo necesita a diario y es bueno tener en el banco. Como muchas veces escuchamos, se solicitan tantos dadores para reponer, quiere decir que ya hubo un banco ahí, o sea, es importante acompañar todo esto. Y por suerte ya se derribaron algunos mitos, como que si tenés un tatuaje, que es algo tan de moda, que se ha demostrado ahora que de cada 10 personas, 8 tienen tatuaje, pueden donar sangre. Siempre y cuando existe un periodo de tiempo de diferimiento. Ajá, ¿qué es eso? Ese pedido de... Claro, para que te ubiques, hay situaciones de la vida de una persona en lo cual está expuesta a un riesgo. Ajá. El riesgo de la acupuntura, el riesgo de un piercing, el riesgo de un tatuaje, en este momento me inhabilita a mí hasta 12 meses para poder dar sangre. Bien. Es un diferimiento temporario. Exacto. Pero, como vos dijiste, hay estudios, sobre todo realizados en la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, que estamos por bajar ese periodo de diferimiento de 12 meses a 6 meses, ¿sí? Para permitir a esa persona. Ahora bien, una persona que haya tenido hepatitis... Le iba a preguntar justo la hepatitis. Exacto. Esa es una cosa interesante. La hepatitis se las comenzó a estudiar allá en la década del 60. Y en esa época, cuando salieron los reactivos, yo todavía no trabajaba en esto. No ¿Por qué se ataja, doctor? Sí, pero sí en la década del 80. Ahí sí ya trabajaba. Ahí ya trabajaba. Cuando en ese momento, en la década del 60, para ser donante de sangre, lo único que se tenía que ser un poco flaco, sentirte bien y no tener hepatitis. Ese era el criterio que se tenía. Pero era como que tener hepatitis era algo gravísimo. Pero es grave, pero en ese momento era muy grave porque se transmitía vía sanguínea. Y imagínate que antes de los estudios serológicos, si una persona recibía una bolsa sin estudio y tenía hepatitis, era una cosa mortal. Sí. Fuimos evolucionando, fuimos estudiando, fuimos aprendiendo. Así esta hemoterapia fue creciendo, ya dejó de ser la hermanita más chica de la hematología, y sobre todo cuando nos enfrentamos contra el HIV. Claro. ¿Qué pasa con el HIV? Alguien que tiene HIV no puede donar sangre. No puede. Y una persona que estuvo expuesta, cualquiera de nosotros que estuvo expuesta a una situación de riesgo de poder introducir el virus en su organismo, tampoco puede dar sangre y lo diferimos por 12 meses. Bien. Es un caso particular, ¿no? Un conocido fue a donar sangre porque tenía un familiar grave, fue a donar sangre y le detectaron HIV que no lo sabía que tenía. Y bueno, le dijeron que no podía donar. Pero hay mucha gente que va a donar sin saber que a lo mejor tiene una enfermedad, llámese HIV o tiene otra enfermedad, que eso salta ahí en los estudios, obviamente. Por supuesto que sí. Nosotros hacemos en hemoterapia, hacemos 10 estudios serológicos, 10 técnicas serológicas para descartar las infecciones que se pueden transmitir por transfusión. Bien. ¿Cuánto tiempo dura una sangre que le sacan a uno? ¿En una bolsa? Sí. ¿Cuánto dura? Depende del anticoagulante que tiene la bolsa. Lo mínimo, el tiempo mínimo que dura es 28 días, el tiempo máximo que dura es 42 días, los glóbulos rojos. Hay una sangre que es la difícil de conseguir, que siempre dicen esta es la más difícil. Es lo que pasa, hablando de la frecuencia de aparición de ese grupo de sangre. Ahí está. Nosotros, nuestra población americana, estamos divididos entre los RH positivos y los RH negativos. Los RH negativos son el 15% de toda la población. Ajá. Es el más difícil. Y dentro del RH negativo tenemos los diferentes grupos, el grupo 0, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. ¿Y el 0 es el complicado? Yo te diría que el 0 es el complicado por la disminución de la cantidad de donantes que hay cuando un paciente lo necesita. Exacto. Pero el AB negativo es más infrecuente. Es cierto también. Pero el AB negativo, si necesita un soporte transfusional, lo puedo hacer con glóbulos rojos A, con glóbulos rojos B, con glóbulos rojos AB y con glóbulos rojos 0. ¿Se puede mezclar la sangre? Si No. yo soy de un grupo, ¿me pueden poner de otro grupo? Con prueba de compatibilidad sanguínea, sí. Ah, bien. Eso lo hacemos muy a menudo, sobre todo en neonatología,
Ajá. Cuando el chiquito recién nacido es RH positivo y su mamá es RH negativa y hay una incompatibilidad de RH, donde la mamá transfiere anticuerpos al bebé y el bebé, ese anticuerpo le rompen los glóbulos rojos del bebé estando in útero o ni bien nació. Uno de los tratamientos que se hace es el recambio de sangre del bebé. En vez de colocarle sangre RH positiva, se le coloca sangre compatible RH negativa. Qué pasión que tiene usted, doctor. Me encanta escucharlo. ¿A cuántos años de profesión tiene, doctor? Y como 30 y algo. Ya perdió la cuenta. Sí. Y qué lindo. Y ahí en el Hospital Juan Pablo ve historias tremendas, ¿no? Pero bueno, es su profesión. El Hospital Juan Pablo es el centro de contención emocional más grande que tiene la niñez en el nordeste argentino. Sí. En el Hospital Juan Pablo, las personas que trabajan y que trabajamos tienen como una única medida es que nuestros chicos que van sean felices. Podemos tener un montón de patologías malas, pero el espíritu que tiene nuestra gente del Hospital Juan Pablo es indudablemente, sanamente envidiable. Todo el mundo aplaude lo que ustedes hacen allí. Y yo lo escuchaba hablar y decía, yo quiero que sea mi profesor. No sé, me da ganas. ¿Y cómo es dar clases? Y dar clases es transmitir experiencia, es transmitir vida, es transmitir vivencias. Nosotros tenemos una población estudiantil muy linda, que lamentablemente esta modalidad virtual no nos permite una comunicación entre el profesor y el alumno. Lo esencial es enseñarle a los chicos con la experiencia y enseñarle a los chicos con el ejemplo, porque además de ser buenos médicos tienen que ser buenas personas. Como dice el gran Paco Maglio, un profesor de bioética, nadie es como profesional mejor de lo que es como persona. Entonces a los chicos hay que enseñarle desde muy chiquito, desde mi cátedra que yo la doy en segundo año de medicina, que se tiene que aprender medicina, pero sin olvidarse que nosotros estamos trabajando con seres humanos y que esas son las personas a las cuales tenemos que ayudarle. Yo investigué quién era el doctor que venía hoy y me han hablado maravillas, doctor. Me han dicho, es excelente profesional, pero es un muy buen docente, además de ser un buen tipo. Eso me lo han dicho y no le voy a decir quién me lo dijo. Agradezco su visita, aprendí un montón. Yo hablaría horas con usted porque es apasionante escucharlo. A través suyo saludar a toda la gente del Hospital Juan Pablo II que hacen un trabajo maravilloso y a todos sus alumnos que ya va a volver la presencialidad. Por ahora a seguir cuidándose. Desde ya, muchísimas gracias por tu comentario y te hago una promesa que como ayer se festejó el Día Mundial del Donante de Sangre, cortito y termino, nosotros los argentinos festejamos 2 veces ese acontecimiento porque el 9 y el 14 de noviembre, gracias a los descubrimientos del doctor Agoté, pudimos anticoagular la sangre y festejamos el día del donante de sangre y el día del técnico de hemoterapia dentro de la República Argentina. Tiene que venir a o sea que para el 9 de noviembre vuelvo. Tiene que Muchas volver. gracias. Sí. Un placer, realmente un placer. Gracias, doctor, por su visita. Gracias a vos.